Hoy quiero hablarte de algo y quiero que abras tu Biblia en Filipenses en el capítulo número 3, porque voy a ver los primeros versículos, voy a hablar sobre ello. Pero lo primero que quiero decirte esta tarde es la siguiente declaración: Jesús es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Jesús es suficiente. Repítelo conmigo: Jesús es suficiente. Ahora, quiero declararlo, decirlo a manera de pregunta para ti y para mí. ¿Jesús es suficiente? ¿Jesús es suficiente? Porque es verdad, nosotros hoy podemos decir Jesús es suficiente, pero para otros tal vez sea como una interrogante. ¿Jesús es suficiente? Para Pablo era una realidad. Para Pablo era una declaración: Jesús es suficiente. Para él lo era todo, para él lo era absolutamente todo en su vida. Y para nosotros debe de ser igual. Jesús debe de ser suficiente. Hemos hablado ya por varias semanas, o hemos tocado este asunto de el gozo como un medio de protección ante la crisis y la incertidumbre. De hecho, en el primer versículo del capítulo 3, Pablo, por si fuera poco, ¿verdad?, lo repite nuevamente. Él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, otra vez, como si no lo hubiéramos ya escuchado, como si no lo hubiéramos ya oído de parte de Pablo, que reiteradamente lo dice: hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, nuevamente comienza con este mandato de gozarte en medio de la crisis, en medio de los problemas, ¿verdad? Y es una manera en que Pablo lo quiere expresar, porque solamente quiero nuevamente mencionarlo, porque Jesús debe de ser suficiente ante la crisis. No solo es una buena idea, no solo es una opinión que Pablo nos está dando, sino realmente el gozo se convierte en un escudo protector diseñado por Dios, ¿verdad?, para librarme de malas actitudes o para librarme de una mentalidad equivocada. Y lo voy a repetir: el gozo es como un escudo protector en mi vida, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Y no sé si me pueden poner una imagen para que tú la veas. Yo digo, tú la vas a poder ver, yo voy a seguir hablando. Pero esa imagen que encontré, ¿verdad?, es como un paraguas, una persona con un paraguas, y ahí está como protegiéndose. El paraguas te sirve para protegerte de la lluvia, para protegerte del sol. Entonces, imagina que ese paraguas es el gozo en tu vida y te protege de todas las circunstancias de la vida. Cuando tú decides poner ese paraguas en tu vida, ese gozo en tu corazón, entonces te va a librar de cualquier mala actitud. Porque mira, si hay gozo en tu vida, y nuevamente ya si me puedes mirar, si hay gozo en tu vida, será prácticamente imposible quejarte o protestar. Y eso es lo que es el Evangelio, ¿verdad? Es el principio de la vida cristiana: sustituir lo que hay en tu interior. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros: sustituir. O sea, ¿a qué me refiero? Amar en lugar de odiar. Entonces, eso no puede haber las dos cosas en tu corazón. Tú decides si tienes odio o sustituyes el amor por el odio. Por ejemplo, perdonar en lugar de guardar rencor. Y así podríamos nosotros hablar de varias cosas que debemos de cambiar en nuestra vida. Tener paz en lugar de afanarnos. O ser paciente en lugar de ser intransigente. Si te das cuenta, las dos cosas no caben en ti. Entonces eres una cosa o haces una cosa u otra cosa. Ser amable en lugar de ser déspota.
¿Qué decides hacer en tu vida? La palabra de Dios, cuando nos habla de tener un carácter, tener el fruto del Espíritu Santo, es decidir hacer cosas diferentes. O sea, no caminar como todos caminan. Y si a lo mejor antes tú tenías enojo, odio, resentimiento, eras un grosero, ahora tienes que decidir actuar conforme a lo que Cristo nos enseña. Por eso Pablo en Efesios nos habla acerca de revestirnos del nuevo hombre. Revestirnos de Cristo, ¿verdad? Para que tus actitudes que antes tenías y tu comportamiento que antes tenía, ahora lo cambias, lo sustituyes. De la misma manera pasa con el gozo. En lugar de quejarte, decide tener gozo. Cuando te gozas, entonces ya no hay posibilidad en tu corazón de rezongar, de quejarte. Ya no hay posibilidad de estar teniendo molestia, porque es una decisión. El gozo es una decisión. El gozo es algo que yo decido que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida y me protege de una mala actitud. Así que por eso Pablo nuevamente lo dice: por lo demás, hermanos, o sea, como repitiendo, como reiterando todo lo que nos está enseñando en esta preciosa carta. Dice: por lo demás, nuevamente dice: gozaos. Gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Tener una actitud de queja, tener una actitud de temor, tener una actitud de incertidumbre, es como un barómetro en nuestro corazón, que cuando empiezas a hablar o a pensar de esa manera, te das cuenta que te has desenfocado, te das cuenta de que no estás poniendo tu mirada en Cristo. Te das cuenta que realmente no estás mirando lo que Jesús nos enseña y es tener una actitud de agradecimiento, tener una actitud de gozo en medio de las circunstancias. Por eso Pablo lo va a reiterar. Y Pablo, ya lo hemos dicho, está en circunstancias muy complicadas. Él sabe que su futuro no es seguro, pero él dice: gócense, porque Dios tiene el control de todo. Así que en este tiempo que estás en casa, en este tiempo que estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? De carestía o de crisis, que tu trabajo se ha limitado, que ya no hay trabajo, o tus finanzas están siendo reducidas, o hay enfermedad, o conoces amigos o familiares que están enfermos por este virus COVID-19, debemos nosotros gozarnos. No es una actitud de que te vale gorro, ¿verdad? Es una actitud de decir: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Entonces, cuando tú te gozas, estás diciendo: Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Pero ahora Pablo va a tocar en el siguiente versículo un tema importante que estaba surgiendo en ese tiempo y que estaba afectando a la iglesia. Y Pablo, como padre, ¿verdad? Como papá, tiene que advertir a los creyentes sobre estos líderes, estos creyentes que estaban trayendo doctrinas y enseñanzas contrarias a lo que Pablo había enseñado, lo que la palabra había enseñado, lo que Jesús mismo nos había enseñado. Y entonces, versículo siguiente, Pablo dice: guardaos de los perros. Y ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? Porque no se refiere a tu mascota, ¿verdad? Tu perrito. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Voy a seguir leyendo unos versículos más para que entendamos el contexto. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, nuevamente la actitud correcta, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y el versículo 2, ¿verdad? Las primeras expresiones que Pablo está diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Él está hablando de una manera irónica. Es una expresión irónica, una expresión incluso ácida de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo expresa que se guarden de cierto grupo de personas? Es interesante porque esta palabra perros, ¿verdad?, se menciona en la Biblia, y los judíos, sobre todo los más
celosos, los judíos más religiosos, se referían a los gentiles como perros, así los mencionaban, o sea, se expresaban de ellos en el sentido en una manera despreciativa, debido a que a los gentiles los consideraban inmundos, ¿verdad? Y era esta idea, como una jauría de perros rabiosos que vivían en los basureros y que ladraban y gruñían a toda persona que se encontraban. Entonces, esa era la idea del judío, ¿verdad? Como esos animales o perros que, se me fue la palabra, pero podríamos decirlo corrientes, ¿verdad? Ahora no sé si hasta eso puede hacer daños a algunos que protegen a los animales, ¿verdad? Pero como esos perros corrientes de calle que están en los basureros, que son agresivos, que son sucios, que están expuestos. Entonces, los judíos se referían a los gentiles así. De hecho, así en la Biblia encontramos, y rápidamente te menciono algunos pasajes para que entendamos el contexto. ¿Te acuerdas cuando David se presenta frente a Goliat? Entonces Goliat mismo dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Verdad? Como en una manera despectiva de David. Pero no solamente en ese caso, sino también como te decía, en alguna ocasión Jesús, ¿verdad? También lo hace y lo expresa como en el sentido de cómo los judíos se expresaban, como te decía, de los que no eran judíos. En Mateo 15:26, respondiendo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque los judíos lo iban a entender. Y esta mujer que al final tuvo una gran fe, ¿verdad? Le expresa y le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen las migajas de su amo que caen debajo de la mesa. Entonces, era una expresión que Jesús mismo dice, ¿verdad? Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Entonces, los judíos, y estoy hablando aquí de judíos que habían conocido el evangelio, pero se sentían tan orgullosos de su sangre como judíos, ¿verdad? Que Pablo ahora irónicamente se está expresando de ellos, por un lado, como guardados de los perros, como volteándoles la tortilla. Esta clase de personas que así, sintiéndose tan orgullosos, Pablo los expresa o lo expresa de esa manera por su vida santa y de manera irónica, como te decía, aplica este término. Pero enseguida también dice de los malos obreros, o sea, de líderes que estaban haciendo las cosas mal. En 2 Corintios 11:13, Pablo dice, hablando de estos malos obreros, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, este adjetivo se refiere a estas personas que predicaban el evangelio o que hablaban del evangelio, pero tenían una actitud, ¿verdad? Y su vida era contraria al evangelio. Su actitud era contraria al evangelio y por eso Pablo los etiqueta como malos obreros. ¿Te acuerdas que en algunos miércoles atrás hablaba de estos creyentes donde Pablo dice, unos predican a Cristo bien, pero otros lo hacen por envidia y por rivalidad? Estos lo hacen solo para añadir conflicto o añadir a mis prisiones dolor. Entonces, Pablo, algunos escritores dicen que se está refiriendo a estas personas que quiero añadir y quiero decir que eran personas que habían oído el evangelio, pero que estaban ya predicando algo diferente. Y finalmente dice mutiladores del cuerpo. O sea, esto ya es una manera muy extrema de la ironía de Pablo, porque Pablo se está refiriendo a la circuncisión. Entonces, fíjate cómo Pablo expresa algo tan especial, podríamos llamarlo, tan único para los judíos, como un rito muy especial y muy sagrado. Y Pablo dice, solamente esta gente son
mutiladores del cuerpo. Porque la realidad es que los judaizantes, que es de los que estaba hablando Pablo, que querían intentar que los gentiles, ¿verdad?, guardaran la ley y se circuncidaran incluso para agradar a Dios. Pablo lo decía, lo único que hacen es mutilarse, o sea, no es algo que agrada a Dios como tal para honrar a Dios. Entonces, por eso Pablo lo está expresando así, tan fuerte. Solamente es como cortar un pedazo de tu cuerpo, mutiladores del cuerpo. No es como un acto, un rito sagrado. En Cristo Jesús, ¿verdad? En Gálatas 6:15 dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces Pablo, esto es importante, iglesia, tenía que lidiar con estos falsos apóstoles, con estos falsos líderes religiosos que anunciaban el evangelio, pero trataban de judaizar a los creyentes para que cumplieran las reglas y la ley y las leyes de la ley, ¿verdad? Que lejos de dar libertad a las personas, los oprimían y los traían nuevamente a rudimentos. Y mira, Pablo tiene que luchar con esta clase de doctrina. Entonces él está hablando sobre estas personas, los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Se refiere a aquellos personas o líderes que estaban queriendo nuevamente hacer que los gentiles se judaizaran, o hacer que si tú habías creído en Jesús, entonces tenías que guardar ciertos ritos hasta el punto de circuncidarte, hasta el punto de tener que cumplir la ley y cumplir las leyes que están en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo tiene que hablar duramente en este punto. Ahora, esto es muy interesante porque hoy en día también están surgiendo estas clases de líderes, ¿verdad? O personas que están enseñando que es necesario guardar la ley. Yo no sé si tú los has escuchado, que te hablan del evangelio de Jesús, pero te dicen también hay que guardar las fiestas, también hay que guardar el Shabbat. Hasta usan palabras en hebreo, ¿no? ¿Los has oído? Y te apantallan, ¿no? Como si fuera, porque solo son palabras repetidas. Se ponen vestiduras judías, usan el kippah, usan el tzitzit, ¿verdad? Esta como playera interna que tiene unos flecos. Usan el talid, ¿verdad? Que es como un chal que se ponen encima para poder llevar a cabo su reunión, su culto, su oración. Usan elementos como el candelabro, la estrella de David. Algunos hasta se dejan la barba, ¿verdad? Y no está mal, porque yo conozco hermanos que se dejan la barba. A mi hijo le sale bien la barba y a veces se deja la barba y no por eso está judaizando, pero en esa actitud de ser como el pueblo judío. ¿Me explico? Enseñan lo siguiente: Jesús es el Mesías, pero dicen que por amor a Jesús tenemos que guardar la ley también. Entonces si hablamos de Jesús, Él es el Señor, Él es Yeshua, Él es Hamashiach, el Mesías, ¿no? Y te apantallan con las palabras. Pero poco a poco estas personas se van convirtiendo en personas legalistas, que se comparan con los que no lo hacen, que ponen su confianza ya no solamente en Jesús, sino en las obras que están haciendo. Entonces empiezan como a cumplir ciertas cosas que con el tiempo se convierten en una obligatoriedad para poder agradar a Dios. Pero lo peor no es eso. Hay una actitud religiosa que los lleva a juzgar y a criticar. Ahora Pablo había salido de eso. Vamos a verlo. Por eso la enseñanza de hoy es: Jesús es suficiente. Y Pablo lo había entendido muy bien. Pablo dice: a ver, hermanos, si alguien ha salido de eso, soy yo. Si alguien les va a poner ejemplo de lo que realmente es ser un judío, alguien que guarda la ley, alguien que
que era estricto y apegado a todas las cosas, soy yo. Pero eso ya no sirve. Es más, él lo dice, lo he dejado a un lado por causa de Jesús. Me estoy adelantando un poco. Pero debemos de tener claro esto. Porque hoy en día se están levantando grupos con estas características. Y por favor, iglesia, ten cuidado. Porque así como ¿por qué Pablo tiene que ser tan duro, tan irónico? Porque entra como algo suave a tu oído, como que suena suave. Mira, la palabra guardaos, yo la estuve buscando en el griego, dije, ¿qué significa esta palabra guardaos? Como guárdate, y me llamó mucho la atención. Y tú lo puedes investigar. No es solamente, es más, la traducción no es la mejor. Hay una traducción que me gustó, no la anoté, pero es una traducción que decía, mucho ojo con esta clase de personas. Esa es la mejor traducción, o sea, ten cuidado, mucho ojo. Ten las antenitas bien alertas, porque te pueden engañar. Y te pueden hacer creer que por tener esos ritos, esas palabras, esas frases y que a Dios le agrada. No, hermano, Jesús es suficiente. Gálatas capítulo 5 versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si en algo tú vas a encontrar a Pablo irónico, drástico en sus argumentos, es cuando él tiene que enfrentarse con judíos que intentan traer a los gentiles a judaizarse, o gentiles que se han hecho o se quieren hacer como judíos y están jalando a otros para ser como judíos. No puede ser. Entonces, Pablo dice, si hay alguien que tiene que confiar en la carne, si hay alguien que tiene que demostrar lo que es, soy yo. Dice Pablo, porque nosotros no tenemos confianza ya en lo que éramos. Entonces, versículo número 5, Pablo tiene que sacar como sus credenciales, como sus trofeos. Todos conocemos esta escritura. Si alguien quiere lucirse en esta actitud, Pablo dice, yo soy. Miren cuáles son mis credenciales. Circuncidado al 8º día. Este era un rito básico en el sistema de Moisés, ¿verdad? Al 8º día, no en cualquier día. O sea, era conforme a la ley, al 8º día. Que se llevaban a los varones a la sinagoga, en este caso, ¿verdad? Antes era el templo, para ser circuncidado. Pablo aclaró que tenía unos padres piadosos que lo criaron de acuerdo a las normas judías de la ley de Moisés, igual que Jesús, porque así lo relata el Evangelio de Jesús. Al 8º día fue llevado al templo y fue circuncidado. Dice, del linaje de Israel. Del linaje de Israel. O sea, él era un judío, ¿verdad? De linaje. Probablemente él hubiera podido comprobar su genealogía en aquella época. Al llamarse israelita, al llamarse del linaje de Israel, él habla de que era puro judío. Y lo afirma en la siguiente frase, de la tribu de Benjamín. O sea, como si fuera poco, él sabía de qué tribu venía. Y la tribu de Benjamín, déjame decirte, que era una de las mejores familias. Benjamín. La tribu de Benjamín, ¿verdad? Cuando se divide en la nación de Israel, después de que muere Salomón, en el reino, cuando reinó Roboam, dice que la historia nos deja ver que 10 tribus se fueron de un lado con Jeroboam y 10 tribus se quedaron con Roboam y 2 tribus, Benjamín y Judá, se quedaron con Jeroboam. Esta tribu todavía en ese tiempo de Pablo, ¿verdad? Podía tener esa línea, esa pureza.
Pablo dice hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Recuerda que Pablo hablaba hebreo, hablaba el griego. Pablo había aprendido en una casa hebrea, no era un judío puro que había conservado las tradiciones de casa, el idioma, el lenguaje. O sea, Pablo está sacando sus trofeos, sus credenciales. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Y qué te digo? Los fariseos representaban, ¿verdad?, este partido religioso, que también era un partido político, pero era una de las sectas religiosas judías más nacionalistas, más apegadas, ¿verdad?, en sus doctrinas, lo que ellos tenían en cuanto a guardar la ley. Y Pablo dice, en cuanto a la ley yo era fariseo, o sea, de lo mejor. En cuanto a mi celo, por si realmente ustedes creen que yo no era alguien que tenía celo por lo que era, yo era perseguidor de la iglesia. Porque muchos eran judíos, pero no todos tenían este celo al punto que Pablo llegó a tener, de ir personalmente, de pedir cartas de los importantes del pueblo de los judíos para ir y tomar presos a los creyentes. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible o irreprochable. Observemos que él no dijo que estaba sin pecado o que era perfecto. Él dijo que era intachable, o sea, que no había ninguna demanda de la ley que él no hubiera cumplido. O sea, los trofeos que Pablo tiene, los trofeos que Pablo pone en su vitrina, es impresionante. Y si le ponen esa imagen, ¿verdad?, donde ahí están los trofeos de Pablo. Entonces Pablo dice, todo esto yo era. O sea, no se trata de ver quién es mejor, pero si quieres que te demuestre quién era yo era esta persona. Pero sabes, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora quiero que aquí solamente hacer un pequeño paréntesis, hablando acerca de este punto, porque Pablo está entendiendo que todo esto que él tenía y la mitad de las cosas que él muestra como credenciales, como trofeos, él no los escogió, a él le fueron dados. O sea, él nació en un hogar judío, él nació siendo judío, sus padres son los que lo circuncidaron, ¿no? Él era hebreo de hebreos porque nació en una familia con esas características tan finas y tan especiales. Pero la otra mitad, podríamos decir, de los trofeos eran su esfuerzo personal, lo que él en su persona había logrado. Y sabes, así es la vida de cada uno de nosotros. Mucho de lo que nosotros tenemos o nos puede enorgullecer, mucho nos ha sido dado. O sea, no es algo que tú has logrado, es algo que te ha sido dado y te enorgullece desde que, porque ahí naciste. Tal vez tu familia, tu apellido, tal vez incluso las capacidades que tenemos, las habilidades que tenemos, la familia, esa hermosa familia que tienes, esos hermosos hijos que tienes, o sea, cosas que te han sido dadas, cosas que te puedes sentir orgulloso, te puedes sentir qué bueno, Señor, gracias por lo que me has dado. Pero también está el otro lado, aquellas cosas que tú has logrado en tu propia vida, aquellas cosas que tú has llevado a cabo y que también te puedes sentir orgulloso de ello. Las capacidades que tienes, el don de liderazgo, la habilidad que tienes para resolver problemas, entender matemáticas, ¿verdad? O sea, hay gente que se siente orgullosa por lo que es y lo que tiene. Y sabes, todo esto a todo ser humano
lo que tenemos, lo que nos ha sido dado y lo que hemos logrado, nos hace sentir orgullosos y se convierte como ese bastón en el que nos apoyamos, o esa identidad que nos sostiene. Piénsalo por un momento. Normalmente los trofeos que vamos adquiriendo en la vida van inflando nuestro ego y nos definen quiénes somos. Mucha gente con un ego muy elevado, ¿verdad?, humilla a los demás y se siente que nadie es mejor que ellos. Se sienten como ese dicho, ¿verdad?, la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Nadie más mejor que ellos. A lo mejor por las capacidades que tienes, por lo bonito o por las capacidades que tienes para ser un buen artista, un buen músico, un buen matemático, un buen líder. Y entonces Pablo tenía todo esto, eran sus trofeos personales que inflaban su ego, y le daban una identidad. Porque Pablo era lo que era por lo que traía, por el bagaje que traía detrás de él. Y así tú y yo vivimos así. En el fondo, todo lo que traemos detrás, lo que nos ha sido dado y lo que hemos logrado, nos hace sentir a veces orgullosos. Es como te decía, el bastón que nos sostiene, es lo que nos permite y la identidad que incluso tenemos. Pero tremendamente Pablo dice aquí en el versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, Pablo tomó una decisión. Y Pablo llegó al punto de entender que Jesús era suficiente para darle identidad. Que Jesús era suficiente para darle propósito en esta tierra. Que Él no necesitaba todo aquello para hacer algo o ser alguien. Y eso es lo que como creyentes debemos de cambiar en nuestra vida. Un cambio de actitud y darle el valor correcto a las cosas de quién soy ahora, teniendo una perspectiva correcta de la vida. O sea, yo debo de entender lo siguiente, porque Pablo nos deja ver esto: mi identidad está en Cristo. Mi identidad está en Cristo, no en los logros, no en lo que tengo. No es lo que tengo lo que me sostiene, es Cristo quien me sostiene. Y este punto es muy importante, porque si algo pierdo, entonces me voy a caer. Porque no es lo que tengo lo que me sostiene, ni siquiera es lo que soy, es lo que Cristo es en mí. Si Cristo es la razón de mi vida, entonces ¿de qué me puedo enorgullecer? Pablo está diciendo esto. Si había títulos, si había trofeos en los cuales yo me podría enorgullecer, ahora he decidido que Cristo sea todo en mí. Si todo lo pongo a los pies de Cristo, entonces que Él use lo que yo soy y como a Él le plazca. Y en el mayor suceso en mi vida no son mis logros, no es lo que he tenido, es haber conocido a Cristo en mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: todo esto, todos estos trofeos, todos estos títulos dados y obtenidos, los he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, para Pablo Jesús era suficiente, por amor del cual lo he perdido todo. Mira, esto está muy fuerte, porque no solamente él dice lo he perdido todo, sino lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, esto está todavía más fuerte, ¿verdad? No solamente sus logros, sus trofeos estaban a los pies de Cristo, sino él dice: estoy dispuesto, si es necesario, a tirarlos a la basura
si es necesario para conocer más de Jesús. Tirarlos a la basura. ¿Cuánto te ha costado, hermano, un título? ¿Cuánto te ha costado hacer una maestría? ¿Cuánto te ha costado tener tus cosas materiales o tener a lo mejor ser el mejor vendedor en tu trabajo? Ser reconocido ahí en la empresa donde estás y que todos tus compañeros te aplaudan, te reconozcan por la persona que eres. ¿Cuánto te ha costado llegar a ese puesto gerencial? ¿O cuánto te ha costado llegar a ese puesto directivo en la empresa donde estás? La pregunta es, ¿eso tiene más valor que Jesús? ¿O Jesús será suficiente en tu vida? Porque muchos, por amor a aquello que han logrado, por amor a aquellos trofeos que han obtenido, dicen, es que ¿cómo voy a dejar esto? Y para Pablo Jesús era suficiente. Si Pablo dice, en otras palabras, Pablo dice, si tengo que dejar mi sangre, si tengo que dejar a mis hermanos, si tengo que dejar la misma religión, estoy dispuesto a hacerlo porque Cristo es suficiente. Si voy a ser enemigo, voy a tener enemigos por causa del evangelio, estoy dispuesto a hacerlo porque Cristo es suficiente. Todo lo que he logrado, Pablo dice, es basura comparado con lo que Jesús me puede dar. En otras palabras, lo que Pablo era, él dice, lo he tirado al caño, lo he tirado. Hay otras versiones que así dicen, lo he tirado como al caño. Humanamente hablando, como un tonto, se veía Pablo despreciando la fama, el reconocimiento que esos títulos le daban. Y ahora Pablo está en Roma, prisionero, esperando un juicio por causa de Cristo. Y hermano, Pablo dice, no importa, Jesús es suficiente. Y si tengo a Jesús, lo tengo todo. Cuando Jesús se convierte en el todo de tu vida, ¿qué más puede valer? ¿Qué más puede ser más importante? Ni siquiera guardar ritos, porque Jesús lo es todo. Porque por amor a Él estás dispuesto a entregarte de corazón. Y esta noche yo quiero terminar haciendo esta pregunta nuevamente. ¿Jesús es suficiente para ti? ¿Para darte gozo? ¿Para saber que eres salvo por medio de la fe en Cristo Jesús y la salvación es por gracia? ¿Y ya? ¿O requieres hacer algo más? Porque a lo mejor a Cristo se le olvidó que hagas obras para que entonces le agrades. ¿Cristo es suficiente para que vivas en esta tierra? Señor, esta noche venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que tú traigas a cada vida, a cada hermano que hoy me está escuchando en su hogar, en su dispositivo. Padre, que tú seas suficiente para mí. Tú eres todo para mí. Lo cantamos, lo leemos, pero perdónanos porque a veces no lo vivimos. Para Pablo, tú eras todo. Él decía, todo lo he dejado por causa de Cristo. Pablo no le interesaba otra cosa que conocer de Jesús, el poder de su resurrección. Y Señor, ayúdanos en este tiempo, en este tiempo de crisis y en este tiempo que estamos en casa, a conocerte más profundamente y experimentar lo que Pablo decía: Jesús es suficiente. Jesús, tú eres suficiente.
Y si tú no le has dicho a Jesús estas palabras hoy, yo te invito a que le digas a Jesús: Jesús, quiero que tú seas suficiente para mi vida. Entra a mi vida. Perdóname por todo pecado, perdóname por toda desobediencia. Y te pido que hoy bendigas, Señor, cada familia, cada persona. Y gracias por este tiempo.